Muy buenos días, feliz sábado tenga cada uno, cada una. Es un placer acompañarles de nuevo y estamos confiados en que las bendiciones del Señor son con todos y con todas. En esta ocasión nos corresponde analizar uno de los textos más conocidos del Nuevo Testamento y que ha sido mal usado por algunos estudiosos de la Biblia, y nos gustaría en esta ocasión poder dar juntos con su verdadero significado. Me refiero al texto que encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 23, versículos 42 y 43. Lucas 23, 42 y 43 los versículos. Hablando del ladrón bueno, dice la gente. Bueno, no vamos a discutir eso ahora. Pero hablando del ladrón en la cruz, se dice en este relato, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, estoy leyendo la Reina Valera 60 en este caso. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El título de nuestro tema hoy es Estarás conmigo en el paraíso, para los que acostumbran a anotar. Estarás conmigo en el paraíso. Leemos de nuevo el texto. La petición de este ladrón y la respuesta de nuestro Señor. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Seguramente que ustedes habrán escuchado también muchas veces, como este servidor, a muchas personas utilizar esta sección de la palabra de Dios para defender la doctrina de la inmortalidad del alma. Y entonces decir que la promesa que Jesús hizo a este hombre moribundo es que ese mismo día que estaban muriendo los dos, Jesús y este hombre, iría al paraíso. Que lo que Jesús le está prometiendo es que ese mismo día, nomás muriera, Él se lo llevaba al paraíso. Y entonces, quienes enseñan esto dicen, ahí está una evidencia bíblica de las más fuertes, porque provienen de nuestro propio Señor. Una evidencia bíblica de que al morir nos vamos al cielo, directa e inmediatamente. ¿Qué tenemos aquí, hermanos y amigos queridos? ¿Es esa enseñanza mencionada? ¿Enseña este texto que cuando morimos vamos al cielo? Si somos salvos. A ver si nos acercamos un poquito más a este texto, a estos dos versículos, y vemos qué encontramos en él. Algunos aspectos a tomar en cuenta para dar con su verdadero significado. En primer lugar, tal vez para llevarlo en el orden en el que está bosquejado en la Biblia. ¿Cuál es la primera palabra en la petición de este hombre a Jesús? Acuérdate. Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate.
Bien, solo pensemos por un momento. Si ese ladrón estaba pidiéndole a Jesús, si ese hombre estaba pidiéndole a Jesús que lo llevara al cielo, ese mismo día, ¿ustedes creen que tendría necesidad de utilizar este término? Acuérdate. ¿A cuánto estaban de morir? A pocas horas. De paso, ya lo estaba aceptando como Señor. ¿Ok? Así que tenía un concepto muy elevado de Él. Y decirle acuérdate, es decir, no se te olvide mi caso, en horas. No sé si comunico el punto. Estaban a punto de morir. Y le dice, cuando esto suceda, acuérdate de mí. ¿No les parece que habría pasado demasiado poco tiempo como para que el asunto se olvidara? Acuérdate. El ladrón, ahora moribundo, está hablando de un futuro. Por eso el término acuérdate. Cuando eso se dé, cuando los salvos sean llevados a tu reino, no me olvides, inclúyeme a mí, acuérdate. Bueno, solo un detalle introductorio, pero quisiera enfatizar la segunda parte de la petición. Acuérdate de mí, porque esto es clave. Cuando vengas en tu reino. Cuando vengas en tu reino. ¿Qué iba a hacer Jesús en pocas horas? ¿Venir en su reino o morir? ¿Qué es lo que iba a acontecer? Y él también, el ladrón que estaba pidiendo. Él iba a morir. Jesús también. Lo que iba a ocurrir de inmediato no era la venida del reino, era la muerte de Cristo. ¿Ya? Nada indica en ningún lugar en el contexto que lo que iba a ocurrir en pocas horas era la venida del reino. La Biblia es clara en cuándo vendrá el reino, y el ladrón es claro en para cuándo está haciendo su petición. Para cuando se dé el evento denominado en la Biblia la venida del reino. Estoy comunicando el punto. La respuesta de Jesús está basada en la petición de este hombre. Por lo tanto, hay que entender primero la petición. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y según los mismos evangelios, ¿cuándo es? Cuando Él venga en su reino. ¿Es cuando moriría? ¿Tiene relación la muerte de Cristo con la venida del reino? Bueno, pues sí, en un sentido muy lejano. ¿Okay? Puede venir en su reino porque murió y por eso nos salva y por eso nos lleva a su reino. Pero ese es otro asunto muy distinto. Veamos algunos ejemplos nomás. Lucas 18:8, el mismo evangelio. Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero, aquí está hablando el propio Señor también, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿De qué está hablando? Cuando venga en su reino. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Está hablando Jesús de un acontecimiento futuro. Lo mismo tenemos en Juan 14. Juan 14, ese texto tan conocido, el versículo 3. Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar,
Aquí está la palabra otra vez. Vendré otra vez. Esa es la venida del reino, pues cuando viene el rey. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Notan? ¿Cuándo es que los redimidos por Cristo estarán con Cristo en el cielo? Aquí dice que cuando Él venga en su reino. Y si me fuere, yo prepararé el lugar allá en su reino. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, es claro en las Escrituras que la venida del reino no es la ocasión de la muerte del rey de ese reino. Son acontecimientos muy distintos. Miren, por ejemplo, el 21-22 de Juan. Cuando Pedro le pregunta sobre Juan, ¿qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. No te incumbe. Pero aquí volvemos al punto. Hasta que yo venga. Ese hasta que yo venga implica que va a pasar un tiempo suficiente como para usar la frase de aquí hasta que yo venga. Entonces, la venida del reino no es la misma ocasión que la muerte del rey de ese reino. En Hechos 1:11, cuando estaban los discípulos mirando a Jesús cuando se iba, y esto fue 50 días después de la resurrección. Dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Ahí está, la venida del reino. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, insisto, la venida del reino, cuando Él venga en su reino, no es el momento cuando muere. No puede ser, hay una contradicción total en eso. En 1 Corintios 11:26, 1 Corintios 11:26, hablándonos de la celebración de la Cena del Señor, dice el apóstol Pablo, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí está el hasta otra vez, que implica algún tiempo considerable de por medio, desde el momento en que se dice eso hasta que el reino se haga presente. Entonces, volviendo a Lucas 23, la petición del ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, está haciendo alusión a la segunda venida de Cristo. ¿Ok? La enseñanza bíblica de la venida del reino es la segunda venida de Cristo. Y allí es donde este hombre moribundo basa su petición. Cuando ese acontecimiento se dé, cuando tú vengas, acuérdate de mí. No me dejes fuera, inclúyeme. ¿Ok? Bien. ¿Claros allí, hermanos y amigos queridos? Repito, la respuesta de Jesús que vamos a analizar ahora, tenemos que basarla en la pregunta que se le hizo. Él está respondiendo en base a lo que se le hizo, a la pregunta que se le hizo. Entonces, Jesús le dijo, tomen en cuenta ese entonces. Ese entonces significa, basado en la petición que estás haciendo, tomando en cuenta que cuando mi reino se establezca, quieres ser incluido. Eso es lo que significa ese entonces, porque fue la petición hecha. Entonces, Jesús le dijo, de cierto te digo, y en algunas versiones, en la mayoría leemos,
que hoy estarás conmigo en el paraíso, y aquí es donde está la parte problemática de este texto. El problema está no en el texto bíblico, el problema está en la traducción del texto. ¿Por qué? Por varias razones. Porque, en primer lugar, en el texto griego no existían los puntos o los signos de puntuación, puntos, comas, que hoy tenemos. Lo que existía de eso era mínimo, por aquí, por allá, en ocasiones esporádicas, existe eso en los textos originales, pero mínimo. En forma general no existe, todas las palabras van corridas. Y específicamente en este versículo, no existe otro elemento que hay aquí en la traducción, que es el término que. El término que, de cierto te digo que, bueno, aquí solo una vez hay de cierto te digo que. Ese que no está en el texto original griego. Fue añadido por traductores que creen en la inmortalidad del alma, y su concepto le prejuició para añadir aquí un qué. El texto griego dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, sin el qué. Ahora, quitando el qué, que para eso nos autoriza el texto griego, leeríamos entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a partir de ahí, hay dos formas posibles de leer la frase, dos únicas formas posibles. Bueno, no sé si se puede decir dos únicas, que única es de uno solo. El punto sería que solo dos formas posibles de leer la frase. Una es: de cierto te digo, coma, o sea, ponerle coma ahí. Y entonces leeríamos: de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si lo hacemos así, entonces estaríamos diciendo que Jesús le prometió a ese hombre llevarlo ese día al paraíso. La otra forma es: de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso, sin decirle cuándo. Hoy te lo digo, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Esa es otra historia. Una coma puede variar todo el significado de una frase. Recuerdo una ocasión de un hombre al que se le envió con una carta, tiempo atrás, que llevaba su propia sentencia de muerte. Él tenía que entregar la carta, pero no se le dijo qué llevaba la carta, cuál era su contenido. Y de camino hizo algo que no debemos hacer. Abrió la carta y la leyó. Y la carta decía: perdón imposible, coma, enviarlo a Segovia. Ese envío a Segovia era fusilarlo. Lo que se enviaban a Segovia en ese contexto era para ser fusilados, solo que él mismo llevaba su sentencia y de ahí para allá se lo llevaban a él, donde entregara la carta. Cuando él leyó eso y llevaba su nombre, perdón imposible, coma, enviarlo a Segovia, se puso a hacerle mente al asunto y decidió cambiar de lugar la coma. Perdón, coma, enviarlo a Segovia.
¿Ok? Él iría a Segovia, pero ya no iba con esa sentencia. Lo que esa carta llevaba para él era perdón, coma, enviarlo a Segovia, a él, pero ya no a fusilarlo. Es decir, lo que llevaba en su carta en ese caso era una notificación de su perdón. Solo cambió la coma de lugar. La primera decía, perdón imposible, coma, llevarlo a Segovia. Le cambió la coma a antes de imposible, después de perdón, y ahora el documento era una notificación de perdón. Es decir, condena perdonada. Y libró su vida. Por un tiempo, no sé qué pasó después, cuando se dieron cuenta. Pero una coma puede alterar todo. Hagan varios ejemplos con eso. Una coma puede alterar todo. La pregunta aquí es, ¿cuál es la forma correcta de leer este texto? De cierto te digo hoy, coma, ¿estarás conmigo en el paraíso? Que en tal caso no le estaría diciendo que se lo llevaba ese día. O, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que en tal caso le estaría diciendo Jesús que se lo llevaba ese día. ¿Quién decide dónde ponerle la coma? Si una persona que cree en la inmortalidad del alma lee esto y él dice, bueno, yo le pongo la coma en digo, de cierto te digo, coma, ahí se la pongo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y alguien que no cree en la inmortalidad del alma dice, no, yo se la pongo en después de hoy, de cierto te digo, hoy. ¿Quién decide? Hermana Claudia, ¿quién decide? Ninguno de los dos puede decidir, es que así no se estudia la Biblia. Porque si estudiamos la Biblia así, esa es la razón por la que existe cualquier cantidad de denominaciones religiosas con credos distintos. Cada quien interpreta la palabra de Dios a como le convenga a su credo. No hay ninguna persona que pueda decidir dónde pone la coma. La misma Biblia debe decirnos dónde poner la coma. Y se acabó el problema. Nos dice la Biblia dónde poner la coma. Si antes o después de hoy. Ya con el qué no tenemos problema porque ese no está en el texto original, ese fue agregado. Pero el problema lo tenemos con la coma. ¿Nos dice la Biblia dónde poner la coma? 100%. 100% nos dice dónde ponérsela. Pero se nos fue el tiempo, lo vemos en la próxima sección.